A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Un cliché que se ha repetido innumerables veces entre mayoría de cristianos. Este es el versículo más malentendido e interpretado de todos los tiempos, jactándonos nosotros mismos por aceptar la salvación que es en Cristo Jesús y echarle tierra a los judíos que no creyeron. Y esto ha desencadenado repercusiones hacia el Nuevo Testamento. Este cliché de rechazo tuvo inicio a partir del 325 después de Cristo, Concilio de Nicea. Así que te invito a conocer todo esto. Ciertamente el que escribió este pasaje de Juan 1:11 fue un judío, y no solo un judío, sino también apóstol de Jesús, llamado el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A través de los tiempos se ha enseñado este pasaje, emitiendo un gran sentido de rechazo y también algo de odio a los judíos por haber entregado al Mesías prometido, por el error de algunos o muchos en aquella generación, que muchos de nosotros llamados cristianos, por el simple hecho de repetir y aplaudir todo lo que se nos dice como loros y focas, hemos llegado a un nivel donde estamos poniendo en riesgo la palabra de Dios, ya que aquí en Estados Unidos la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para adoptar una definición de antisemitismo que incluye la afirmación de que los judíos estuvieron involucrados en la ejecución de Jesucristo, la cual no es mentira que los judíos entregaron al Mesías, pero esto hay que explicarlo bien, y ya mismo se los explico. Pero estos gobernantes quieren que el Nuevo Testamento se convierta legalmente en un texto antisemita. Estos gobernantes que emiten estas leyes no les importa Israel ni los judíos, y mucho menos Jesús y el mensaje de salvación, ni la palabra de Dios, porque tanto los judíos como nosotros, los seguidores de Cristo, seremos perseguidos eventualmente, como dice la palabra en Apocalipsis capítulo 12 verso 13, que dice: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, es decir, 3 años y medio. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ellas, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Yeshua. Aquí vemos la persecución que se avecina de ambos grupos, tantos judíos como cristianos. El plan de estos líderes políticos no es exaltar el nombre de Jesús como el Salvador del mundo, ni tampoco abogar por el pueblo de Israel, sino más bien quieren buscar excusas para censurar la Biblia más de lo que ya ha sido censurada, y eventualmente sacarla fuera para prenderle fuego, como también pasó en los tiempos de Antíoco Epífanes, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel en tiempo de los macabeos, tipo del anticristo futuro que ha de manifestarse pronto. En Primera de Macabeos capítulo 1 verso 41, lee el contexto. Dice: el rey publicó entonces en todo su reino un decreto que ordenaba a todos a formar un solo pueblo, abandonando cada uno sus costumbres propias. Todas las naciones obedecieron la orden del rey, y aún muchos israelitas aceptaron la religión del rey, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el día de reposo. Por medio de mensajeros, el rey envió a Jerusalén y demás ciudades de Judea decretos que obligaban a seguir costumbres extrañas en el país y que prohibían ofrecer holocaustos, sacrificios y ofrendas en el santuario, que hacían profanar el día de reposo, las fiestas, el santuario y todo lo que era sagrado, que mandaban a construir altares, templos y capillas para el culto idolátrico, así como sacrificar cerdos y otros animales impuros, dejar sin circuncidar a los niños y mancharse con toda clase de cosas impuras y profanas, olvidando la ley y cambiando todos los mandamientos. Aquel que no obedeciera las órdenes del rey sería condenado a muerte.
muerte. Esta orden fue enviada por escrito a todo su reino. Además, el rey nombró inspectores para todo el pueblo y dio orden de que en cada una de las ciudades de Judea se ofrecieran sacrificios. Muchos judíos, traicionando la ley, acudieron a cumplir estas órdenes con su perversa manera de proceder. Obligaron a los verdaderos israelitas a esconderse en toda clase de refugios. El día 15 del mes de Kislev del año 145, el rey cometió un horrible sacrilegio, pues construyendo un altar pagano encima del altar de los holocaustos, igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea. En las puertas de las casas y en las calles se ofrecían incienso. Destrozaron y quemaron los libros de la ley que encontraron. Y si a alguien se le encontraba un libro de la alianza de Dios o alguno simpatizaba con la ley, se le condenaba a muerte, según el decreto del rey. Así, usando de la fuerza, procedía esa gente mes tras mes contra los israelitas que encontraban en las diversas ciudades. El día 25 de cada mes se ofrecían sacrificios en el altar pagano que estaba sobre el altar de los holocaustos. De acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos las mataron con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que se habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos impuros, prefiriendo morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la alianza sagrada, y en efecto murieron. Aquí vemos el contraste de los judíos apóstatas que se sometieron al rey impío y quemaron los libros del pacto de la ley que iban encontrando, mas los judíos fieles guardaron el pacto y su integridad hacia Dios y prefirieron morir antes de apostatar al Dios vivo. De esta misma manera, y apostasía y paganismo pasa hoy día, porque hay falsos cristianos, falsos pastores, falsos apóstoles, como está escrito, porque estos son a falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicias, cuyo fin será conforme a sus obras. Pero también el apóstol de Jesús, Pedro, que también fue judío, habló sobre esto diciendo: pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como también habrá entre nosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, y por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo el tiempo de la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Pero esto significa que todos los pastores y líderes sean como estos pasajes nos muestran, y que todos los cristianos seamos así. No, de ninguna manera. Todavía quedan hombres de Dios que hablan justicia y verdad y no se conforman a los deseos de este mundo y a la vanagloria de esta vida, que no hacen mercadería de nosotros con palabras fingidas, ni hacen de la palabra de Dios un negocio, porque ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, que conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahora bien, a los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. ¿Quiénes son los suyos y quiénes no les recibieron? Ciertamente los suyos fueron los judíos, pero no todos les rechazaron, pues los apóstoles fueron judíos. Los 70 discípulos que envió Jesús de dos en dos en la misión también eran judíos. Las mujeres que le seguían, Marta, María, también eran judías.
José de Arimatea, Nicodemo, Lázaro, también fueron judíos. Cuando Cristo resucitó, dice la palabra que se le presentó a más de 500 hermanos a la vez, que también la mayoría, si no todos, fueron judíos. El apóstol Pablo, Bernabé, Marcos, Timoteo de madre judía, Aquila y Priscila, entre otros muchísimos más fueron judíos, y otros muchos más que la Biblia no menciona por nombres, mas dice la Biblia que fueron muchos fariseos y escribas que creyeron en Cristo y le seguían secretamente porque tenían miedo de los otros judíos, fariseos, líderes religiosos que procuraban día y noche prender a Jesús. En el libro de los Hechos, capítulo 4, nos menciona que por la predicación de Pedro y Juan creyeron como 5,000 varones, o sea, muchos de los que siguieron a Jesús antes y después de su muerte y resurrección, y en muchos otros judíos de la diáspora habían creído por medio del poder de la predicación del evangelio, aunque muchos otros judíos que no creyeron le hacían la guerra y los perseguían. Pero aquí vemos que no todos los judíos le rechazaron. Que un grupo lo haya hecho no da la totalidad en sí misma, y si hoy hay muchos judíos que no creen en Jesús, no es por rechazo de voluntad propia, sino por el desconocimiento de la verdad y por la tradición de sus padres que no creyeron y no le transmitieron la fe de Yeshua, el Salvador del mundo, que también fue judío, porque escrito está, lea el contexto, el judío Pablo, apóstol de Jesús, dijo esto en Romanos capítulo 11, verso 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos que no oigan hasta el día de hoy. Digo pues, ¿ha tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y esta es una exhortación a todo aquel gentil que se hace llamar cristiano, que se jacta tirándole tierra a los judíos simplemente porque muchos de ellos rechazaron a Jesús, y aún muchos se les rechazan hoy, bajo el propósito y plan de Dios para que usted y yo entremos en la gloria de su Hijo Yeshua. En Romanos capítulo 11, verso 17 dice, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego
todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite su pecado. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de nosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Todo está bajo el plan divino de Dios, así que no nos jactemos contra las ramas que fueron cortadas, sino temamos para que no seamos cortados de igual manera que ellos. Entonces, ¿quiénes fueron los que no recibieron al Mesías prometido? Lo que no le recibieron fueron los líderes religiosos de aquel tiempo, los que estaban encargados de enseñar y pastorear al pueblo de Israel en dirección a Dios, aquellos que se adueñaron de la gente, aquellos que tenían el control de su poder religioso, del templo, del sacerdocio, los intérpretes de la ley, el Sanedrín, Anas y Caifás, los sumos sacerdotes, los fariseos, escribas y saduceos, etc. Todos aquellos que servían supuestamente a Dios y supuestamente esperaban al Mesías prometido, a aquel profeta como Moisés que venía a traer liberación al pueblo, y no pudieron ver el día de su visitación porque abandonaron la palabra de Dios para seguir las tradiciones de los hombres, de los líderes, de los ancianos, obedeciendo a hombres antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Y los otros que le rechazaron fueron las cabras ciegas, seguidores de esos líderes ciegos, los loros que solamente repiten y las focas que solamente aplauden, que siguieron el engaño de esos líderes que estaban supuestos a reconocer al Salvador del mundo. Porque los verdaderos siervos de Jesús son los que guardan su palabra y velan por ella, los que no siguen tradiciones y filosofías huecas de hombres. Y finalmente aquí les muestro de dónde viene este cliché y este rechazo hacia los judíos, cuando la salvación salió de los judíos, y la salvación, la cual es Yeshua, no nos enseñó a que rechazáramos a los judíos como personas, aunque ellos le nieguen o rehúsen creer, pues a su tiempo el Señor se le manifestará tal y como es Él, y ellos creerán. Y muchos de nosotros cristianos, tanto como católicos romanos y protestantes romanos, porque ambos tienen un mismo principio, Roma, aunque tengan diferencias, y su emperador Constantino, que estipuló lo siguiente en el Concilio de Nicea. Carta de Constantino Augusto a las iglesias en Roma, Concilio de Nicea, año 325 después de Cristo. Dice: habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el resurgimiento del Estado, o en lo que en las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe. Por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Señor Altísimo, en cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por consentimiento común de todos los obispos católicos que debe ser celebrado el mismo día en cada lugar. Esto es para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser observado por todos de la misma manera. Nos ha parecido algo indigno a todos que la celebración de esta fiesta de la más alta solemnidad se deba guardar siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes, habiendo manchado sus manos en tal horrible crimen, la muerte de Jesús, por tanto son afectados por la ceguera merecidamente del alma. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de este pueblo, nosotros, totalmente divorciados perpetuamente a todas las futuras generaciones, la celebración de este rito en un orden más legítimo, y no tengamos nada en común con esta detestable multitud de judíos. Como es necesario entonces, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida por todas las iglesias occidentales y las sureñas y orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga
vuestra aprobación y que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la ciudad de Roma. También es muy oportuno que todos deben unirse en desear lo que la razón de sonido aparece en la demanda y evitar toda participación en la realización perjuros de los judíos, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Es vuestro deber recibir y establecer los argumentos presentados y observar el más santo día en una fecha diferente de la que hacen los judíos. Esto ocurrió en el año 325 después de Cristo en una reunión de obispos católicos donde ellos presentaron un documento, y en este documento el emperador Constantino escribió esta carta. Pero hay otro dato crítico, que es la profesión de fe de la iglesia de Constantinopla. Aquí en la parte amarilla está la fuente de donde sale, pero en la parte roja aquí dice que por favor no se le ocurra leer esta carta de confesión de fe en voz alta. Es una maldición que puede afectar su vida. Así que esta oración queda sellada y cubierta con la sangre de Yeshua y sin derecho ni poder sobre nosotros. Así que yo no voy a leer esta carta en voz alta. Así que cada uno léala en su mente para que vea la declaración abominable de profesión de fe de la Iglesia Católica de Constantinopla y el rechazo absoluto y odio hacia los judíos. Habiendo leído tanto odio y repudio hacia los judíos, entendemos el antisemitismo camuflajeado entre muchos que profesan la fe de Cristo, porque ya ha sido un sesgo enseñado de generación en generación de apartarnos totalmente del pueblo judío. Y por esta razón es que la Pascua romana nunca cae justamente con la verdadera Pascua bíblica, porque ellos divorciaron toda conexión con los judíos y establecieron sus propias costumbres paganas y sus propias fechas, menospreciando la palabra de Dios y rechazando ampliamente toda conexión con los judíos que ha permanecido hasta hoy, y el rechazo que se ha arrastrado desde ese mismo día, como ya se ha leído en esta carta, típico de este imperio de poder político y religioso, la cual es inaceptable. Pero esto fue lo que Cristo nos enseñó. Esto fue lo que los apóstoles nos enseñaron. ¿Qué tipo de cristianismo es ese? Bueno, le dejo la razón a cada uno de ustedes, los que deciden obedecer la palabra de Dios o quienes deciden seguir a Constantino. Yo creo que cada cual debe tomar su decisión. Yo ya tomé la mía. Así que preparémonos para la persecución que se avecina. Am Yisrael Hai. Beshem Yeshua HaMashiach, Nasi HaShalom.